Mis amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Sábado al Día. Tiempo ahora de la Conexión X, uno de los segmentos más seguidos por toda nuestra audiencia, no solamente en la transmisión en vivo, las reproducciones en el internet, en diferido, son de verdad que increíbles, y la manifestación de apoyo que hacen a este segmento también es bastante interesante. En esta ocasión tengo el honor de recibir a una persona que puede hacer muchas cosas a la vez y se dedica a muchas cosas, pero no de esas personas que hacen de todo y de nada saben, no, todo lo contrario, una persona que en todo lo que hace ha logrado destacarse. Él es encargado del Departamento de Lenguas de la Universidad Abierta para Adultos, pero además es conocedor de asuntos tecnológicos y en esta ocasión fundamentalmente lo tenemos como experto en política medio oriental, así como en cultura árabo-musulmán, un tema del cual posiblemente en nuestros países, en Occidente, nosotros hagamos mucha referencia, pero también hay mucho desconocimiento. Por eso recibimos aquí a Mohamed El Faraki. Fajarik. Mohamed, ¿cómo está todo? Todo bien, muchísimas gracias Luis, es un honor para mí estar aquí con ustedes y le agradezco mucho la invitación. ¿Qué tiempo tienes viviendo en Dominicana ya? Yo llevo prácticamente más de 13 años viviendo aquí en República Dominicana. Sí. Pero veo que tienes un castellano muy fluido. ¿Cómo lo lograste? Antes de llegar aquí, ¿podrías hablarnos un poquito de cuál fue tu trayectoria profesional antes de llegar a Dominicana? Sí, con mucho gusto. En realidad yo hablo el español desde que yo tenía 12 años de edad. Okay. Porque en mi país, que es Marruecos, que está ubicado en el extremo norte de África, y de hecho yo vivía en el punto culminante del país y del continente también, en una ciudad que se llama Tánger. Es una ciudad que está ubicada a unos 15 kilómetros al sur de España. Y como Marruecos es un país plataforma cultural, económica, social hacia Europa, entonces por supuesto por la comunidad española que vive en Marruecos, entonces la población habla en español todos los días. Hay una gran influencia. Exactamente. Aparte de eso, yo soy políglota también por parte de mis estudios. Desde que yo era niño me gustaban los idiomas. ¿Cuántos idiomas más manejas? Yo hablo 6 idiomas. Casi nada. Sí. Yo aprendí a machacar el inglés sí. y con mucho trabajo. Interesante porque ciertamente del país que procedes, Marruecos, hay una situación migratoria. Aquí se nos hace difícil, hay un segmento muy conservador que se le hace difícil comprender el fenómeno migratorio. Sí. Entonces, como bien nos decías, hay una situación que ya ha sido por décadas que se ha tenido que manejar, e incluso ya es un tema que se ha manejado en las esferas de los organismos internacionales como la ONU, etcétera. Pero, ¿cuál es, digamos, el fundamento, según entiendes, para uno entender el fenómeno migratorio de Marruecos a España, de Haití a Dominicana, de Venezuela a Colombia, de México a Estados Unidos? ¿Cuál es el fundamento para entender eso? Bueno, en realidad el fundamento de la migración no es de hoy. La migración tiene mucha historia. Desde que comenzaron, por ejemplo, las expediciones geográficas de Europa hacia Latinoamérica, lo que se llama la conquista, a partir del siglo XV, a partir de 1492, cuando llegó aquí Cristóbal Colón. Entonces, esas expediciones fueron realmente lo que abrió las puertas a la migración. Y entonces, ese flujo migratorio se intensificó después en la era imperialista, cuando los países del norte colonizaron los países del sur, precisamente para buscar riquezas, buscar poder, buscar hegemonía en el mundo. Entonces, después de la era imperial, ¿verdad?, y colonialista, empezaron entonces muchas poblaciones de los países del sur a inmigrar hacia el norte, precisamente entendían como que la época colonialista hizo mucho más daño que desarrollo en sus países, dejó mucha más pobreza, entonces se sentían en todo su derecho de emigrar a la otra parte para
por supuesto, recuperar por lo menos un poco de esa riqueza que se llevaron los países del norte. Eso lo que vehicula principalmente, lo que motiva la migración hacia los países del norte, Estados Unidos, Europa, todos los países de Europa. Eso se entiende de cierta manera porque cuando hablamos, por ejemplo, de la colonización española y la colonización francesa, precisamente en Marruecos, porque Marruecos fue colonizado, tuvo una doble colonización por parte de España en el norte y el sur del país y por parte de Francia en el centro. Entonces, toda esa época colonial en Marruecos, por ejemplo, que duró prácticamente 50 años, con todas las vicisitudes, todos los eventos que se vivieron allá, eso también obligó, después de la independencia del país, a muchos marroquíes por escasez de materia prima, por escasez de empleo, por escasez de oportunidades, a emigrar principalmente hacia Francia, España y otros países de Europa como Holanda y Bélgica, precisamente para buscar mejores oportunidades. Y siempre, siempre, la primera motivación de la migración son los recursos económicos y mejores oportunidades. El acto de migración, el migrar puede verse entonces como un acto de supervivencia también. Exactamente. Y el primer factor hacia la inmigración en esos países, es la supervivencia. Mohamed, ¿cuánto, digamos, contribuyó al agrietamiento de la situación de conflictos que se da en esta zona del mundo los capítulos de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto contribuyó al caos que hay allí? Sí, como nosotros sabemos muy bien, después de que comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿verdad? A raíz del asesinato del príncipe de Serbia. Entonces, de Austria por un joven serbo. Entonces comenzó el conflicto donde se dejaron muchas víctimas en esa guerra. Y entonces, al ver que, por ejemplo, Rusia todavía vivía lo que se llama la revolución bolchevica, ¿verdad? A partir de 1913 y luego 1914 cuando comenzó la Primera Guerra. Entonces, muchos países que entraron en este conflicto necesitaban apoyo, soporte de parte de los países del sur. Fue ahí donde comenzaron también las emigraciones de la población sur hacia Europa para apoyar la guerra entre los países que estaban en conflicto. Lo mismo pasó también en la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de Adolf Hitler, ¿verdad? Adolf Hitler tenía muchas conexiones en Egipto y también en Algeria y en Tunisia. Necesitaba también apoyo de recursos humanos para que pueda vencer entonces el polo occidental. ¿Cómo logra un hombre como Adolf Hitler, conservador, fascista, como se le denominó, aglutinar quizás el apoyo de culturas y religiones tan diversas? ¿Cómo entiendes tú que logró, dónde estuvo la clave para que lograra estructurar ese liderazgo que tuvo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, si leemos, por ejemplo, el libro de Adolf Hitler, Mi lucha. Entendemos que Hitler tenía muchas aspiraciones expansionistas. Él quería hacer de Alemania un país, la primera potencia mundial. Y eso constituía en aquel entonces un grave problema y una competencia por los Estados Unidos de América. Entonces, cuando los americanos se unieron a la guerra junto a Francia e Inglaterra en contra de Hitler, la triple alianza, entonces lo que querían realmente es parar esta expansión, sobre todo con la posesión de la ciudad de París y el bombardeo de la ciudad de Londres en Inglaterra. En aquel entonces el primer ministro Winston Churchill tenía fuertes conexiones con el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Entonces, cuando se armó esta alianza, pudieron finalmente vencer a Adolf Hitler. Si no lo hubieran vencido, Adolf Hitler se hubiera expandido prácticamente en todos los países del mundo. Mohamed, como has conocido ya diversas culturas, conoces mucho Medio Oriente, pero también te has empapado de lo que es Occidente. ¿Cuál, digamos, es la principal diferencia que ves en la actividad migratoria entre ambas partes del mundo, entre ambos lados? ¿Cuál es qué diferencia a un migrante medio oriental de un migrante suramericano o centroamericano?
Bueno, el concepto de migración, como yo dije ahorita, para entenderlo hay que volver un poco a la historia. Los países del Medio Oriente y generalmente los países árabes, ¿cómo fueron descubiertos en términos culturales, sociales y políticos por los occidentales? Es a través de los orientalistas. Los orientalistas fueron escritores, diplomáticos, fueron artistas, cantantes occidentales que pasaron cierto tiempo, tuvieron una estadía en varios países árabes. Por supuesto, cada país árabe tiene su propia cultura y sus características que son diferentes de un país a otro. El error que cometieron los orientalistas fue que dieron una perspectiva cultural y social de los países árabes desde el punto de vista occidental, no desde el punto de vista oriental de esos países. Es por eso que cuando leemos, por ejemplo, el libro del gran orientalista, crítico de orientalismo, Edward Said, que tiene 2 libros, el primero se llama El Orientalismo, que publicó en 1978, y otro libro que se llama Imperialismo, sí, Cultura y Imperialismo. Ahí explica en detalles ese error que se cometió y lo que generó después muchos estereotipos e imágenes preconcebidas sobre la cultura árabe. Ahora, cuando empezó el flujo migratorio desde los países árabes medio orientales hacia el occidente, principalmente Estados Unidos de América, Canadá y los países europeos, los árabes llevaron consigo su cultura, sus tradiciones y las características propias de sus grupos étnicos. Por eso que hay una gran confusión cuando hablamos de religión o de raza. Todo árabe no es necesariamente musulmán, todo musulmán no es necesariamente árabe. Por ejemplo, en el Líbano tenemos muchos grupos étnicos. Todo el Líbano es un país árabe, pero no son todos de profesión musulmana. Una parte es musulmana y otra parte es cristiana católica. Si hablamos, por ejemplo, de Egipto, tenemos, por ejemplo, una población de 80% musulmana y de 20% que son egipcios árabes, que se llaman coptos, son cristianos ortodoxos. Entonces, para entender este concepto de árabe versus musulmán, hay que entender que el concepto de árabe se refiere a los grupos étnicos, la raza, como por ejemplo aquí decir latinoamericano. Y el concepto de musulmán es lo que tiene que ver directamente con la religión musulmana. En el caso, por ejemplo, de un tema que estuvo recientemente, bueno, y todavía está causando efectos, la toma de los talibanes nuevamente, uno combina, digamos, situaciones del pasado con el tiempo en el que estamos viviendo y nos hace preguntar entonces hasta cuándo va a continuar esta lucha de conflictos, porque a fin de cuentas el talibán busca retomar el poder, no es más que por un asunto de preservación de sus ideales religiosos, de su criterio religioso y para imponer su modo de ver la religión. ¿Tú entiendes que habrá algún punto de la historia en el que todo esto se menguará o es una situación con la que deben vivir los pueblos medio orientales y norafricanos por los siglos de los siglos? Sí. El conflicto en Afganistán en realidad lleva más de 20 años, desde la guerra invasión americana, a raíz de los eventos. Sí, por eso te digo, o sea, antes del siglo actual sí, estaba el conflicto, toman los americanos, digamos, mediante fuerzas militares esa zona de Afganistán y ahora en pleno siglo XXI tenemos entonces que retoman los talibanes y uno dice, vamos a volver para atrás, ¿qué pasa? Exactamente. Entonces, para entender la situación o la conjetura actual en Afganistán, hay que volver a lo que antes de los eventos de 9/11 y después de los eventos de 9/11. Antes de los eventos de 9/11, ahí hablamos de lo que es el polo comunista, la Unión Soviética. Sí. Entonces, los americanos financiaban lo que eran los yihadistas, ¿verdad?, los afganos en su conflicto en contra de la Unión Soviética. Después de la caída del muro de Berlín y la caída del polo comunista, la Unión Soviética, en 1989, comenzó otro conflicto. En realidad en Afganistán no hay conflicto religioso, lo que hay es un conflicto político y de poder. Porque esta zona muy estratégica, ustedes saben que en Afganistán, por ejemplo, es el primer productor del opio. Entonces,
todos los grupos que están en conflicto en Afganistán se financian con los ingresos del opio. Y también es una zona estratégica hacia Asia también. Entonces, los americanos cuando invadieron a Afganistán en 2001, a raíz de los eventos del 9/11, lo que buscaba realmente es erradicar el extremismo en Afganistán. Pero los americanos ya conocían muy bien lo que eran los talibanes, porque al principio eran aliados en contra de la guerra, en contra de la Unión Soviética. Ahora, y por eso se entiende que hasta un punto Osama Bin Laden es un hijo de los americanos. Exactamente. Cuando le suministraron quizás armamentos, incluso por allá por los años 87, ¿no? Exactamente. 79, en el 79 y toda esa década de los 80, entonces luego parece que dividen intereses. De hecho, la familia de Bin Laden tiene negocios en el petróleo en Arabia Saudita y por supuesto están interconectados con la industria petrolífica de Estados Unidos. Entonces, este conflicto cuando dominada comenzó, en gran parte por los Bush. Por los Bush, por supuesto. Entonces, cuando comenzó ese conflicto en Afganistán, cuando los americanos invadieron Afganistán, realmente el objetivo principal era erradicar los grupos extremistas porque constituían mucho más peligro para el occidente. Ahora, los talibanes lo que buscan en realidad, ellos tienen su cultura, lo que buscan es salvaguardar su identidad cultural. Se oponen rotundamente a la apertura a la cultura occidental. Por varias razones. La primera, ellos consideran que los americanos cuando los invadieron, entonces mataron a sus familiares que querían erradicar su cultura. Y eso es un conflicto de supervivencia. Ahora, hay que reconocer que hay terrorismo, hay amenaza y hay grupos extremistas que tienen una interpretación muy al extremo de lo que es la sharia musulmana, la ley musulmana. La aplican al pie de la letra sin tomar en cuenta todos los cambios que ocurrieron en toda la sociedad internacional, no solamente de derechos. Exactamente. La sharia musulmana o la ley musulmana siempre promueve la vida, promueve el respeto de los derechos humanos, la buena convivencia, el respeto mutuo y sobre todo la paz. Entonces, esos grupos extremistas lamentablemente tienen una interpretación demasiado extremista y aplican al pie de la letra lo que hay en la sharia musulmana. Entonces, si analizamos nosotros la sharia musulmana desde hace 15 siglos, cuando apareció la religión musulmana, hasta hoy en día, hubo mucho cambio en base a las características nuevas que ocurren en cada sociedad musulmana. Por eso que hay muchos países moderados, como por ejemplo en Marruecos ya no existe la pena capital, la pena de muerte, pero en Afganistán la aplican. ¿Qué sistema tenemos en Marruecos en estos momentos? En Marruecos político? tenemos una monarquía constitucional. Monarquía constitucional. Sí, hay un reino. ¿Cómo está la condición de derechos en Marruecos? La condición de derechos humanos está siempre a la vanguardia. Marruecos es un país signatario de todos los acuerdos internacionales en el área de derechos humanos, derechos de mujer, derechos de niños. Tenemos, por ejemplo, en el gobierno una cuota demasiado grande de las mujeres, tanto en el gobierno como en las dos cámaras altas y bajas, las cámaras legislativas del país. Tenemos mujeres que son profesoras en la universidad, médicos, especialistas en todas las áreas del conocimiento. ¿Cuál ha sido la postura en los últimos años de Marruecos, ya que estamos siendo puntuales, sobre situaciones como Venezuela y Cuba? Porque hace unos meses el Consejo de las Naciones Unidas se reunió para votar sobre el embargo que hay en Cuba. Marruecos vota en contra de esto, pero más allá de eso, ¿cuál podría ser la posición en general sobre el comportamiento con países como Cuba y Venezuela? Sí, la posición de Marruecos en realidad tiene que ver directamente con el conflicto del Sahara, porque el Sahara son las provincias del sur de Marruecos que están siendo reivindicadas por lo que se llama el Polisario, una franja que fue constituida después de la Marcha Verde en Marruecos. La Marcha Verde fue una marcha pacífica a la que llamó aquel entonces el difunto rey Hassan II para liberar
esas provincias del sur de Marruecos de lo que era el resto del imperialismo español. Entonces se formó esta franja para reivindicar, una franja separatista, para reivindicar entonces esas provincias y formar un país independiente, a lo que siempre se oponía Marruecos, porque anterior al 1975, cuando se hizo la Marcha Verde, a la que participaron 350.000 ciudadanos marroquíes y liberaron sin ni una sola gota de sangre, por eso que se llama Marcha Verde. Liberaron las provincias del sur de Marruecos, fue cuando se formó esta franja, apoyada por Algeria, por supuesto, por Cuba, que es aliado de Algeria, y Venezuela. Por eso existe este conflicto político entre Marruecos, Cuba y Venezuela. Ahora, es por eso precisamente que antes, hace prácticamente 10 años, aquí en República Dominicana no existía la Embajada de Marruecos, sino la Embajada de Marruecos existía en Caracas, en Venezuela. Y a raíz de este conflicto, entonces, cuando se exacerbó más en la Unión, en la Organización de Naciones Unidas, entonces Marruecos tomó la decisión de trasladar su embajada desde Caracas hacia Santo Domingo, República Dominicana. Para finalizar y brevemente, por asuntos de tiempo, Mohamed, en el caso propio de la República Dominicana tenemos un conflicto histórico con Haití, el tema fronterizo. En esta semana vi que el embajador israelí en nuestro país anunció que Israel iba a participar de una licitación sobre un muro tecnológico. Sí. ¿Cómo ves esta participación? Bueno, esta participación, ¿cómo la veo yo? Nosotros tenemos que respetar la soberanía de la República Dominicana. Eso es un tema de soberanía. Los demás países no tienen por qué meterse en esto, pero tienen mucha experiencia los israelitas cuando ellos construyeron. ¿Su tecnología es buena para eso? Exactamente, es muy buena, sí. Bueno, Mohamed Al-Fahari, muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Muchas y luego gracias. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Manuel, otra vez por la invitación. Perfecto. A ustedes también las gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Tengan todos muy buen fin de semana. Vamos a pasar por la Feria Expo Cibao. Tenemos hasta mañana para disfrutar de esta gran exposición. Café y Paz.